cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto sumamente importante que usted seguramente reconocerá apenas diga yo unos párrafos, probablemente una idea de quién fue su autor. Les leo directamente, sin mucho prolegómeno, y dice lo siguiente. Entendemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres han sido creados iguales, que su Creador les ha provisto de derechos inalienables, que entre estos se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad, que para lograr estos derechos se han instituido gobiernos entre los hombres que derivan el poder que les corresponde del consentimiento de los gobernados. Eso que ustedes acaban de escuchar es el famoso segundo párrafo característico de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, escrito por precisamente la persona que nos convoca hoy en uno de los textos que escribió, que es su autobiografía, y estamos hablando de este hombre, Thomas Jefferson. Aquí está. Es una autobiografía más. Hemos presentado otras en consecución con la que hemos hecho con Carnegie y con otras personas. Ahora vamos a un hombre del siglo XVIII, un hombre que él murió en el siglo XIX, cierto, ya le vamos a entrar en detalles, y nos dejó su autobiografía, que a no ser un documento completo, porque el sujeto vivió 83 años, como vamos a ver, pero realmente corta la autobiografía mucho antes de morir, incluso bastante tiempo antes de morir. Es un texto que nos sirve para presentarnos la visión de testigo de elementos históricos importantísimos como los que vivió Jefferson. Les tenía acá esta edición, que es la de Dover Thrifts. Estos son los libros que les he recomendado en otro momento por ser muy económicos y muy accesibles y están bastante bien editados, aunque el papel no sea de mejor calidad, pero está bastante bien hecho y por módico precio. Y hay un texto mucho más enjundioso, un trabajo mucho mayor que lo hace la editorial Tecnos en sus clásicos del pensamiento, está en español, y es escritos políticos. Está la Declaración de Independencia, está la autobiografía, un epistolario bastante extenso. Hay un estudio introductorio de Jaime de Salas, y aquí vemos la traducción de Antonio Escotado y Manuel Sáenz de Heredia. Por cierto, Escotado, que es un autor aquí bastante apreciado por nosotros y que lo tenemos en otros libros, etcétera, nos muestra en su faceta de traductor cómo se ganó la vida durante mucho tiempo. El periodo que estuvo en Ibiza, según él mismo lo relata, él se manejó traduciendo bastantes textos. Este es uno de los que hace, y nos va a convocar justamente uno de los trabajos, que es la autobiografía, que fue traducida en este caso por Antonio Escotado. Este libro lo recomiendo ampliamente, pero este es un libro más costoso, mucho más grueso, tiene mucha más proporción de textos de Jefferson y nos da, por supuesto, un perfil más directo del sujeto, no solamente en eso que sería la autobiografía, que es como él se presenta, sino a través de textos históricos, de documentos, de cartas en las cuales él, que mantuvo una correspondencia bastante fluida con muchísimas personas, se manifiesta de frente y de perfil como el sujeto histórico que fue. Vamos a entrarle ya en materia. Jefferson nace en 1743. Es un sujeto que vive hasta 1826. Una vida larga, una vida muy activa y políticamente prácticamente de estrella fulgurante. Es un sujeto que llega a ser gobernador, bueno, primeramente legislador o representante de su estado, de Virginia, luego ser gobernador del estado. Luego, cuando la independencia, él fue embajador en Francia, pudiéramos decir incluso, si bien embajador sí, pero también con muchos poderes en área comercial. Jefferson fue a hacer tratados comerciales, a lograr presentar ese nuevo gobierno, esa nueva república que nacía. Luego se devuelve y es secretario de Estado del primer presidente norteamericano, de George Washington. Después pasa a ser vicepresidente de John Adams, el segundo, y luego él es elegido como el tercer presidente de los Estados Unidos. Es una persona que va a estar en momentos históricos muy importantes. A él le corresponde la primera guerra internacional de los Estados Unidos, cuando manda tropas de los marines norteamericanos y atacan a los berberes, a los llamados Barbary Wars o los berberíes en el norte de África. Esto con razón de unos secuestros que estos sujetos hacían a las barcas comerciantes de los Estados Unidos. Ya vamos a entrarle un poquito más en detalle. Y es un sujeto que va a ser reelecto. Él va a gobernar desde 1801 a 1809. Luego de eso se retira. Jefferson era un polímata, un sujeto que tenía una cultura muy vasta, era un sujeto, él estudió abogacía y estudió leyes, pero en realidad era un sujeto que nada escapaba a su interés. Tuvo una biblioteca enorme que luego él mismo, hacia el final de su vida, la vendió al Congreso de los Estados Unidos, que es parte de lo que hoy se conoce como la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Y estuvo haciendo una cantidad de factores, fundó la Universidad de Virginia, mucha actividad diversa en su casa o hacienda donde vivía en Monticello, muy conocida, incluso visitada turísticamente hasta el día de hoy ampliamente por mucha gente que quiere ver este sujeto que era tan sabio en muchas materias, que cultivaba la amistad de tantas personas, y allí muere en 1826, luego de una vida compleja, larga y diversa. A él le corresponde, por ejemplo, también la compra de Luisiana, que esos son unos terrenos que ya los vamos a ver también en detalle, esperamos, en la autobiografía y en parte de otros documentos, que él tuvo la oportunidad de comprarle a Napoleón. Son terrenos que Francia se había apropiado de España con el Tratado de San Ildefonso, este es más o menos en 1800, y luego Francia los vende por 15 millones de dólares, dinero que Napoleón pensaba usar para la invasión a Inglaterra, cosa que después no se materializó, pero lo que sí quedó para la historia fue la venta de Luisiana, lo cual prácticamente duplicó el tamaño geográfico de los nacientes Estados Unidos o de las nacientes colonias que se habían independizado. Entonces, con todo esto como medida, vamos a entrarle a este libro que, les repito, es la autobiografía. Como ustedes pueden ver, el texto en sí mismo es flaquito, no hay mucho. Sin embargo, Jefferson nos presenta aquí un texto muy interesante en dos vertientes. Primero, tiene el enfoque de lo que es la independencia de los Estados Unidos, que es muy activa, muy importante su presencia allí, primero como representante ante el gobierno británico, luego como representante de esas colonias independientes, todo lo que va pasando allí. Y después su viaje a Francia. El texto de la autobiografía termina, curiosamente, en 1790. Él va a vivir hasta 1826, de manera que usted puede decir, bueno, aquí no están un montón de otras facetas, es decir, la parte cuando él fue secretario de Estado de Washington, la parte cuando fue vicepresidente de Adams, todo el problema que le tocó vivir con los llamados federalistas, toda la situación intestina que se fue manejando con el nacimiento de lo que luego sería el Partido Republicano. Eso no está acá, tampoco están sus últimos años y todas las situaciones que él vivió y donde descolló en muchas materias y en otras tuvo decisiones muy polémicas, eso no está acá. Lo que la autobiografía de Jefferson nos provee es un bosquejo muy sucinto desde su nacimiento, lo que él recuerda, una presentación de sus padres, etcétera, los sitios donde vivió, su matrimonio, él casa con una viuda, que por cierto juntan entre ellos dos un capital bastante importante y mucha cantidad de esclavos, cosa que hoy le hace ser revisado por esa especie de soberbia histórica con que algunos miran hacia el pasado y gustan entonces endilgar, fulano era un esclavista. No saben esas personas todo lo que este hombre luchó en favor de la liberación de los esclavos. Lo que pasa es que los espíritus de los tiempos han cambiado. Y lo curioso además es que mucha de esa gente que hoy señala directamente fulano hizo esto, no se ponen a pensar que si ellos hubiesen nacido en esa época, probablemente ellos mismos hubiesen sido esclavistas, porque los antiesclavistas eran una minoría muy, muy selecta, y muy probablemente quien hoy se toma la soberbia de señalar hacia el pasado no sería parte de esa minoría selecta. De manera que hay que tener siempre una humildad cuando se enfoca lo histórico para saber las cosas en el contexto en que sucedieron, porque es muy fácil con la soberbia de nuestro tiempo y todo lo que sabemos que sucedió luego empezar a señalar las cosas. Jefferson fue un hombre de su tiempo, fue además un político, lo cual quiere decir que era una persona que trataba de adecuarse a las situaciones y circunstancias con las cuales convivía. De manera que tampoco es un amplio moralista. Aquí no estamos hablando ni de un filósofo ni de un moralista. Era sobre todo un político probo, un político duro, muy perspicaz, muy agudo y muy conocedor de la historia y de los pueblos con los cuales trató. Entonces, fíjense. Esto les decía, es un texto que muere más o menos en 1790. Él va a seguir haciendo un montón de cosas y sabemos de él tanto por otra obra que, por cierto, sí aparece reflejada en este texto, porque aquí hay escritos, cartas y otras cosas que nos dan visiones de su desarrollo posterior, pero en la autobiografía nos vamos a quedar más o menos allí. Sin embargo, nos va a servir, repetimos, para dos grandes temas históricos. Lo primero, ese magma creativo que llevó a la independencia de los Estados Unidos con la Declaración de Independencia, texto que aparece acá con toda la historia que lo rodeó, y también sus años, los años dificilísimos que él estuvo en Francia, y digo dificilísimos sobre todo para Francia. Él estuvo como representante de los Estados Unidos entre 1784 y 1789, es decir, la ebullición total
pre-revolución francesa y la explosión de la revolución. Él llega a atestiguar la toma de la Bastilla. Es un sujeto muy crítico, sobre todo con la reina. Él presenta la situación de los actores que estaban allí, conoció a Sieyès, conoció todo lo que fue el así llamado Tercer Estado, toda esa situación. A Sieyès lo cataloga como una de las mentes más brillantes de su momento. Era un sujeto de una vida social muy activa y políticamente también. Sin embargo, hay un momento en que las personas que estaban allí, una vez que empieza a gestarse ya un cambio de revolución mucho más grande, empiezan a verle a él como representante de un lugar donde ya una revolución había sucedido y le piden entonces que se involucre y él dice, no, un momento, yo soy acá solamente un embajador, yo no puedo tomar cartas en el asunto, y ya poco después de eso se retira a los Estados Unidos, donde va directamente, repetimos, a ser secretario de Estado de George Washington. Por cierto, y eso también lo tiene este libro y esperamos poder, si el tiempo lo permite, darle un poquito de cabida a ese texto, él tiene algunos esbozos biográficos, porque este era un hombre de una pluma inquieta. Este tipo tenía que estar escribiendo siempre, permanentemente anotando, estudiando, y él, luego de haber trabado contacto con Washington, haber trabajado con él, se permite hacer un esbozo biográfico de Washington que me parece a mí bastante prudente y bastante importante, dado que es una visión directa del día a día de alguien con el que trabajó. De manera que en ese sentido hay otras personas más, y hay algunas personas de las cuales él, por supuesto, tenía especial simpatía. Por ejemplo, Benjamin Franklin y otras personas que eran sus amigos directos. Pero en el caso de Washington, que era sobre todo su superior directo, uno puede darse cuenta de Jefferson, del análisis y la capacidad para captar a las personas. Entonces, vamos a entrarle ya al texto. Esperen, una cosa que no quería decirle. Sobre el personaje, si usted tiene que clasificar a Thomas Jefferson, piense, él nace en el 1743, es decir, estamos hablando de ese fantástico siglo XVIII que es ebulliente en cantidad de ideas que luego van a materializarse con mucha fuerza en el siglo XIX. Es el siglo del avance científico, de la ilustración, y este es su nombre, de la ilustración. De hecho, cuando nosotros hablamos de Jefferson, siempre tenemos que tener en sí la idea de la modernidad, un político de la modernidad. Y esto implica dos grandes vertientes. Es decir, cuando decimos es un político moderno, es un político que conforma la idea de la modernidad, de un político ilustrado, estamos queriendo decir más o menos, por una parte, que implica el reforzamiento, crecimiento y afianzamiento del Estado como figura. Ya aquí el Estado, con Jefferson se va a ver claramente, empieza a tener una cantidad de funciones delimitadas, no solamente seguridad, educación y salud, sino que va a tener instituciones en las cuales ese Estado se va a manifestar concreto sobre una territorialidad y va a empezar a tener políticas exteriores, relaciones con otros estados, etc. Eso por una parte. Y por otra parte, los crecimientos que van dándole al individuo el posicionamiento ya como ciudadano. Es decir, el famoso citoyen, si lo quiere ver, el famoso citizen, como usted lo quiera llamar, ese posicionamiento en donde el individuo va adquiriendo deberes y derechos consustanciales con la sociedad en la que vive y con el Estado que le rige. Entonces, eso va generándose y se ve claramente en la vida de Jefferson. Él es un promotor de esas figuras, tanto de un Estado gerencial, eficiente, que se manifieste para el beneficio de la sociedad, para el beneficio de los ciudadanos, como también de un ciudadano comprometido políticamente, de un ciudadano que ya no es masa, simplemente que atiende a lo que le digan los reyes o los regentes del momento, sino que está involucrado con las decisiones de su sociedad, de su país, etc. Entonces, Jefferson nos va llevando a todo eso y él entrega el testigo, por decirlo de una manera gráfica, piense usted como si fuese esto una carrera de relevos. Cuando él entrega el testigo de la presidencia, él ha tratado de plantear todo esto concretamente. Él defendió los intereses de su país de una manera concreta ante la guerra contra el Imperio Otomano o las dinastías que estaban allí, los berberes en el norte de África, que secuestraban a norteamericanos y manda a los marines en lo que sería una maniobra militar realmente fantástica. Unos marines toman Trípoli en Libia, se vienen por el desierto y toman la ciudad desde atrás hacia adelante y la sorprenden completamente. Una maniobra militar que no es despreciable y además de ello logra la ampliación del territorio. Además es el sujeto que envía en la famosísima expedición del Mississippi a Lewis y Clark. Estos son dos expedicionarios que van a tasar geográficamente más o menos lo que haría Agustín Codazzi
Ordaz y mucho tiempo después en otras partes de Latinoamérica. Es decir, van sujetos que van a expedicionar y a cartografiar regiones que hasta entonces eran poco conocidas y que van a dar no solamente del territorio que se está hablando una fe cierta de que hay, sino también de las etnias y los grupos humanos que viven allí y todo ello. Eso Lewis a Clark va a hacer una expedición entre 1803 y 1806 muy importante para los Estados Unidos como parte de todo ese crecimiento de unas colonias que ahora se están asumiendo como nación y están empezando a crecer. Repetimos, Jefferson muy activo en todo esto y muy metido en todas las situaciones. Es decir, él va a ser un hombre que va a generar una forma moderna de hacer política en ese país y en cierta manera fue un catalizador hacia los tiempos futuros que les tocó venir. Tenía acá unas ideas que yo me logré apuntar porque el sujeto da mucha tela que cortar cuando usted piensa sobre su figura. Estos son sujetos que los norteamericanos los llaman los padres fundadores y el nombre no es baladí ni es circunstancial, es realmente con base a la cantidad de cosas que hicieron y las cantidades de cosas que planificaron. Yo decía, Jefferson siempre tiene la idea de la política por hacer. Él está siempre pensando qué es lo que toca hacer, cómo podemos mejorar esta situación y en ese sentido trata siempre de materializar los ideales de la ilustración. Él es un político ilustrado. Él es un sujeto permanentemente curioso. Su biblioteca ya puede usted darse una idea del tamaño que tendría. Y era un sujeto que estaba permanentemente buscando el conocimiento, su debilidad por Francia, que él llega a decir incluso en su biografía, dice, yo soy absolutamente norteamericano porque ahí están mis afectos y todo ello, mas si no lo fuera, mi primera opción sería París, Francia. Entonces, eso por la debilidad con las amistades que cultivó con Lafayette y otra cantidad de personas. Y además, porque sentía especial admiración por la cultura que se ventilaba en ese París del siglo XVIII, en esa Francia que era tan potente en términos culturales, también militares después, pero eso es otro tema. Él es también un gran comunicador. Jefferson, si bien usted puede discutir la originalidad de sus ideas, lo que es indiscutible es la forma para comunicarlas. Por eso es el redactor de la Declaración de Independencia. Por eso tantos documentos vienen de su pluma, porque es un sujeto, además, que tiene la capacidad del gran periodista de tomar ideas medianamente abstractas y llevarlas a la cotidianidad sin que pierdan su esencia ni sus matices importantes. No solo logra él. Y además hay una cosa que les decía, él es como una especie de catalizador. Esto de catalizador, aquí estoy yo usando un poquito la terminología de Hegel y de Kojève, entendiendo la historia como una especie de vector que va avanzando. En ese sentido se puede decir que los Estados Unidos, al no haber tenido un pasado inercialmente pesado, era más fácil cambiar las cosas y cuando había una cantidad de sujetos ilustrados se producían los cambios. En Europa todo tomaba mucho más tiempo porque las instituciones tenían enorme peso inercial. La Revolución Francesa, por ejemplo, tuvo que enfrentarse a un clero que venía de tener anclajes de privilegios durante siglos. Igualmente una nobleza que siempre quería y había estado acostumbrada a lo mejor, a comerse el lomito de la carne. Entonces, todo eso hacía que cualquier tipo de reforma fuese más lenta, más ardua, quizás más sanguinaria, que por ejemplo en los Estados Unidos, donde las cosas se iban dando a una velocidad relativamente, fuerte, ¿no? Rápida, acelerada. Claro que esto hay que entenderlo en doble sentido. Hubiesen podido ir también muy mal si fuesen guiadas por sujetos que se vinculasen más a sus intereses que a los intereses de todo lo que debía ser y todo lo que era esa idea de difundir la ilustración. Es un tema para pensarlo esto, porque repetimos, Jefferson no lo llaman padre fundador de los Estados Unidos por casualidad, ni porque era muy simpático, lo llaman así porque el sujeto dejó una obra, dejó un planteamiento y una actitud ante la política muy particular. Tengo acá, creo que es más o menos todo lo que iba a decir. Yo había anotado algunas ideas porque siempre está el temor que uno se le vaya lo más importante. Hice un pequeño bosquejo y me permito compartirlo con ustedes sobre lo que yo creo serían los periodos de la vida de este hombre. Por supuesto, hay mucho más en detalle en cada uno de estos posibles periodos, pero es una manera bastante humilde de presentar una vida larga y una vida compleja en todo sentido. Fíjense ustedes, les digo, Thomas Jefferson, vida y obra. El primer periodo, ya como adulto activo, recuérdense que nace en el 43. Él ya en el 74 está activo políticamente representando a su región ante la América Británica, como se llamaba los Estados Unidos. Entonces, fíjense, hay un documento que él presenta que es su primer gran documento, se llama Visión sucinta de los derechos de la América Británica,
Después de eso, otro de los grandes documentos, y ya un par de años después, pero mucho, mucho más fuerte en cuanto a la redacción y a las ideas que contiene, la Declaración de Independencia. Luego, además, varios documentos, varios proyectos de ley, en particular su proyecto de ley para la libertad religiosa y las notas sobre Virginia. Eso es una descripción, es el texto más largo que llega a escribir en su vida, en donde habla de todas las situaciones, incluso de la flora, la fauna, de todo del estado de Virginia. Pero permítanme quedarme un momento en ese tercer punto. Jefferson es uno de los grandes promotores de la secularización del Estado, de la separación entre religión y Estado. Y aquí no son suficientes cualquier tipo de loas que se le puedan hacer. La claridad con que este hombre comprende que la única manera en que pueda haber libertad religiosa en un Estado es que el Estado no tenga ninguna religión para que permita que coexistan todas pacíficamente. Es uno de sus grandes méritos. Eso se puede decir hoy en el siglo XXI relativamente fácil. Es prácticamente evidente que es así, que la secularización del Estado es algo necesario para su eficiencia y para su justicia. Pero hace 300, 400 años no lo era. Y este hombre está dando pasos gigantes, pasos titánicos para decirle, un momento, si el Estado tiene una religión, no puede garantizar la coexistencia pacífica con otras, porque la balanza estaría inclinada en un sentido. Por ello mismo, el Estado tiene que permitirlas todas, y su razonamiento es impecable cuando dice: mire, que mi vecino tenga tal o cual religión, eso es una cosa que a mí no me debe afectar para nada, porque no me toca en la vida cotidiana. Y explica muy pormenorizadamente qué es lo que quiere decir. Paso al segundo periodo, entre 1784 y 789, que es cuando les digo que él está en Francia. Aquí hace muchos amigos, es un hombre muy activo. Este hombre no estaba quieto en ningún momento, y aquí la actividad diplomática, puse observaciones sobre la Revolución Francesa que luego va a ampliar en su autobiografía. Él escribe esa autobiografía teniendo ya 77 años y, como les decía, es una autobiografía corta porque no es de toda su vida, sino de parte de su vida, del 43 al 90, cuando ya la cierra y no escribe más. El tercer periodo, 1789 a 1800, vuelta a la política activa, secretario de Estado de George Washington, vicepresidente de John Adams. Aquí dos sujetos. Con John Adams después va a tener un distanciamiento importante, que luego hacia el final de su vida vuelve entonces a acercarse a Adams, vuelven a tener una buena amistad, y creo, si no me equivoco, que ellos mueren incluso el mismo día. Muere Adams un par de horas antes que Jefferson, en 1826. El cuarto periodo, 1801-1809, guerra contra los berberíes, las llamadas Barbary Wars, la compra de Luisiana a Napoleón, territorios que Francia había obtenido de España por medio del Tratado de San Ildefonso en 1800, por $15 millones, ¿no? Eso es la plata que le pagan los Estados Unidos a Napoleón. Luego la expedición de Lewis y Clark, 1803, para cartografiar parte de la región del Mississippi. Esto es sumamente importante y nos revela la característica de Jefferson, el conocimiento, el hombre ilustrado, ese atrévete a saber de Kant. Aquí está taxativamente aplicado. El quinto periodo, 1810-1826, retiro a su hacienda de Monticello, venta de su biblioteca al Congreso, fundación de la Universidad de Virginia, múltiples actividades epistolares, la Biblia de Jefferson, unas selecciones de los evangelios. Él se permitió hacer una especie de Biblia de sí mismo, la Biblia de Jefferson se le conoce, y esto por lo siguiente, porque el sujeto tenía una admiración prácticamente sin límites por la figura de Jesucristo, pero no así por las iglesias. Él era bastante anticlerical, la institución de la iglesia y de las iglesias que conoció no le eran simpáticas, y él decía que la enseñanza de Jesucristo había sido muchas veces manipulada y en cierta manera pervertida por personas que habían hecho beneficio de ello, y él entonces se permitió hacer como una especie, imagínese usted, una especie de copia y pega de las partes que le parecían más importantes, y eso es lo que él asumía como su credo, siendo un hombre que nunca manifestó una religiosidad externa particular, pero que sí manifestaba siempre ese apego hacia la figura de Jesucristo como un gran maestro, como un gran filósofo, como un gran pensador en la historia. Entonces, esto vale la pena también para lo polémico que fue Jefferson, en todo sentido destacarlo. Creo que con esto estoy más o menos completo en todas las cosas que quería decir. Paso entonces ya a darle la palabra al texto. Antes de ello, perdón, el estudio de Jaime Salas, que está acá, presenta un cuadro que me pareció muy importante compartirlo, y lo voy a leer para que ustedes tengan una idea. Me parece que el profesor de Salas hace aquí un retrato bastante importante de la personalidad de Jefferson en términos de ideas y de su filosofía. Fíjense ustedes, lo leo y dice así:
Podemos resumir la posición política de Jefferson como la puesta en práctica de un ideario ilustrado. Es lo que le veníamos diciendo, ¿no? Número 1, confianza en el individuo en tanto que ser racional y autónomo y por tanto capaz de decidir su propio destino. Como corolarios de esta confianza figuran la libertad de pensamiento y la relevancia de la deliberación pública. Número 2. La no aceptación como válidas de las diferencias del antiguo régimen de 3 estados con la implícita superioridad de la aristocracia y el clero sobre el pueblo llano. Igualdad, por tanto, de todos ante la ley. Aquí es Jefferson absolutamente radical. Y él se manifiesta cuando va a Francia y dice, bueno, ¿cómo no iba a explotar esto? ¿Cómo no iban a explotar estas personas que venían sufriendo los privilegios de un clero irresponsable y corrompido ya, y además de una nobleza igualmente corrompida durante siglos, que no velaba ya por el bien sino de su propia clase, ¿no? Número 3. La soberanía reside en el pueblo, que es la última instancia de legitimidad. Los representantes elegidos deben proponer sus programas y dar cuentas de su gestión. Número 4. Las leyes son el resultado de la deliberación y acuerdo libre de los individuos y deben respetarse hasta que no se instituyan otras. Pero las leyes, número 5, deben estar supeditadas a la voluntad política. Esta puede cambiar en cualquier momento de acuerdo con las necesidades de las circunstancias. En eso Jefferson también mostró varias veces ejemplos. 6. Ni el Estado ni las leyes constituyen fines en sí. Deben mantenerse solo en la medida en que sean necesarios. El momento fundamental es el constituyente. Por ello mismo, hay que sospechar de la autoridad y buscar aliviar en todo lo posible la carga fiscal. Principios importantísimos vigentes hasta hoy. Número 7. El pleno desarrollo del hombre se consigue por una educación adecuada. También Jefferson en su mejor momento. Número 8. El conocimiento científico da pie a la técnica que permite utilizar la naturaleza en beneficio del hombre. Y son los principios, repetimos, de un hombre ilustrado, de un hombre de la modernidad y de ese momento. Muy interesante poderlo cotejar de esa manera. Paso entonces ya a darle voz a esta autobiografía en donde él comienza, estoy tratando de buscar el primer, pero me parece que el comienzo es sumamente revelador porque nos dice qué se propone él con esto. Y les leo. Fíjese, así comienza la célebre autobiografía de Thomas Jefferson, texto que han leído muchas personas en el mundo. Y dice así, página 3. A la edad de 77 años empiezo a tomar algunos apuntes y a precisar algunos recuerdos de datos y hechos relacionados conmigo para mi propia referencia y para información de mi familia. Entonces empieza a hablar, ¿no? La tradición de mi familia paterna es que un antecesor llegó a este país proveniente de Gales, de un lugar próximo a la montaña de Snowdon, que es la más alta de Gran Bretaña. Hallé tiempo atrás un caso proveniente de Gales en el repertorio legislativo, donde una persona con nuestro nombre era demandante o defensor y alguien del mismo nombre fue secretario de la Compañía de Virginia. Esto es buscando sus ancestros. Pero él es, repetimos, bastante escuote. No crean ustedes que se va a poner aquí a hablarnos de algún abolengo o prosapia, etcétera, etcétera. Simplemente nos habla de dónde viene su familia, etc. Luego dice cómo entró a la educación y a la escuela. Siendo un jovencito del siglo XVIII, esto nos revela que tenía los medios para hacerlo, es decir, que no era una familia pobre. Y dice lo siguiente en la página 4. Entré en la escuela inglesa cuando tenía 5 años y en la latina a los 9, donde continué hasta la muerte de mi padre. Mi profesor, el señor Douglas, un clérigo de Escocia con rudimentos de latín y griego, me enseñó francés. Y al morir mi padre, acudí al reverendo Maury, un humanista correcto con quien continué durante 2 años y luego, hacia 1760, acudí al William and Mary College, donde tuve otros 2. Y ahí entonces empieza a hablar cómo luego se involucra a estudiar leyes, etcétera, etcétera. Pero ustedes pueden ver ya por su prosa, es un hombre muy directo. Jefferson no se anda con rodeos, no tiene meandros en la expresión, simplemente va directo a lo que quiere decir y significante y significado se acercan mucho. De manera que habla luego entonces, quien quiera ver la gestación del proceso de independencia, desde ese primer texto que les decía, de la visión sucinta de los derechos de la América británica, hasta el paso de independencia en el 76. Ese texto es del 74. En el 76, 2 años después de la declaración de independencia, con lo que se dice, es muy interesante todo lo que él va mostrando como esa especie de ebullición de ideas, de reuniones que tuvieron, etcétera, etcétera. Salto una parte, porque el tiempo también está un poquito presionando ya, hacia la página 19 y dice lo siguiente. Está hablando sobre la declaración de independencia en el momento en que se estaban reuniendo en Filadelfia, etc.
Y dice, el Congreso procedió ese mismo día a considerar la Declaración de Independencia que había sido comunicada y puesta sobre la mesa el viernes precedente y pasada el lunes en el Comité General. La idea pusilánime de que nos quedaban en Inglaterra amigos merecedores de custodia seguía gravitando sobre las mentes de muchos. Por ese motivo se excluyeron aquellos pasajes donde aparecían censuras al pueblo de Inglaterra a fin de que no pudiera considerarse ofendido. También se suprimió la cláusula que reprobaba la esclavización de los habitantes de África, cediendo a Carolina del Sur y Georgia, que nunca habían intentado reprimir la importación de esclavos y por el contrario deseaban continuarla. Entonces, bueno, ahí empieza a hablar varias cosas, pero fíjense ustedes, él había puesto ya las previsiones para detener el tráfico de esclavos, todo lo que se daba en partes del sur de los Estados Unidos, pero eso hubo que negociarlo y ahí se da cuenta usted, no del moralismo pacato de algunos revisores históricos hoy, sino de la negociación política que se tiene que lograr ante un fin mayor, cuál era la independencia. Para lograr la conjunción de voluntades, por supuesto que había que negociar y entonces eso implicaba ceder en algunos puntos para lograr pasar otros. Pasaron la Declaración de Independencia, que es un giro titánico, un giro copernicano en la historia de la humanidad. Hubo que ceder en algunas cosas y él lo dice y lo manifiesta con alguna reticencia y con dolor porque dice, bueno, en esto cedimos. Hay muchas más cosas en las cuales él va explicando ese proceso negociador que para quien tenga interés es sumamente fascinante. Y repetimos, si usted tiene la posibilidad de leer español, pues puede comprarse este libro, que repetimos, es excelente, un poco más costoso. Y si puede leer inglés, puede directamente acercarse a la pluma de Jefferson con este libro que cuesta un par de dólares. Es muy económico y se consigue en todas partes. De manera que ahí puede usted darse cuenta, repetimos, del político ilustrado que sabe que en términos utilitarios, para lograr la mayor cantidad de felicidad posible o bienestar posible, hay que negociar algunas cosas. Muy vacío y vacuo realmente es ese tipo de razonamiento que cree que la vida es blanco y negro y que todo se puede aprobar. Entonces dice, bueno, Jefferson tenía esclavos. Y dice, bueno, sí, Jefferson heredó un montón de esclavos. Su esposa, cuando se casó con esta viuda, trajo un montón de esclavos. Y su cuestionamiento al respecto existe y también vivió lo que era la vida de su momento. Muy fácil es para nosotros juzgar eso y de ninguna manera se le justifica, pero sí hay que tratar siempre de entender que la historia es texto y contexto y así entender la grandeza y pequeñez de todos los actores políticos, ¿no? Eso es una cosa importante. Seguimos entonces con más del texto. Estoy acá... bueno, justamente la declaración de los representantes, acá está en la página 20, está todo el texto, incluso él pone las partes donde hubo que ceder, etcétera, etcétera. Yo solamente les leo, ya les había leído al comienzo el famoso segundo párrafo, ¿no? Tenemos las verdades por evidentes, pam, pam. El primer párrafo también es muy famoso, me permito leérselos ahora y dice así. Declaración de los representantes de los Estados Unidos de América reunidos en Congreso General, ¿no? Entonces dice así, ¿cuándo? En el curso del devenir humano, un pueblo se ve obligado a disolver los lazos políticos que lo han ligado a otro, asumiendo entre las potencias de la tierra el puesto separado e igual a que leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza le dan derecho, un honesto respeto a la opinión de la humanidad le exige que declare las causas que le impelen a esta separación. Ahí está Jefferson realmente en su salsa, en su mejor momento. Esto es su pluma. Y entonces viene el famoso segundo párrafo que dice, tenemos las siguientes verdades por evidentes en sí mismas, ¿no? Que todos los hombres son creados iguales, etc. Mucha gente dice... bueno, fíjense, él dice eso allí, de que todos los hombres son creados, pero ni los indígenas norteamericanos, ni los negros, ni las mujeres, entonces entraban en esa categoría. Bueno, el texto no se validó completamente en ese momento, pero se fue validando al punto en que se convirtió en una plantilla para crear una gran nación. Entonces, todas estas cosas hay que comprenderlas siendo más próximo a la comprensión que al juicio. Quien trate de juzgar la historia va siempre a sufrir de la temporalidad de los conceptos que está manejando. Entonces es bueno comprender eso en cierta medida también. Sigo con esta autobiografía de Thomas Jefferson. Estoy utilizando la parte para no tener que traducirles y someterlos a tener que tengan paciencia con mis traducciones. Voy directo leyendo la traducción de Antonio Escotado, personaje además, repetimos, de dilecta compañía acá siempre porque sus libros están por todos lados en esta casa. Sigo acá. Estoy en la página 42 y fíjense lo que dice acá sobre la libertad religiosa en la autobiografía. Dice, la ley que establecía libertad religiosa, cuyos principios habían sido puestos en vigencia antes hasta cierto punto, había sido redactada por mí con toda la amplitud de la razón y del derecho. A pesar de todo,
halló oposición, pero acabó siendo aprobada con algunas mutilaciones en el preámbulo, y una proposición singular mostró que su protección de la opinión estaba pensada para ser universal, donde el preámbulo declaraba que la coacción constituye un desvío del plan del sagrado autor de nuestra religión. Se propuso la enmienda de insertar la palabra Jesucristo de tal manera que se leyese: un desvío del plan de Jesucristo, sagrado autor de nuestra religión. La inserción fue rechazada por gran mayoría, probando así que se pretendía comprender bajo el manto de su protección a los judíos y a los gentiles, a los cristianos y mahometanos, los hindúes y los infieles de cualquier denominación. Entonces, fíjense, él probó dándole la acepción cerrada de una religión usando el nombre de Jesucristo y dice, no, pero un momento. Bueno, entonces estamos entendiendo que el Estado tiene que dar manto y cobertura para todos sus ciudadanos, no importa el credo que tengan. Y acá hago alusión a un sujeto que ha sido objeto de nuestras reseñas. Estamos hablando de Cesare Beccaria con su texto sobre las leyes, y él acá lo cita. Ya les decíamos que Jefferson era un polímata, era un voraz estudioso, sobre todo en materia de leyes, y por supuesto que se había leído a Beccaria. Y fíjense cómo lo cita en su autobiografía, y dice lo siguiente en la página 43. Beccaria y otros tratadistas en cuestión de crímenes y castigos habían convencido al mundo razonable sobre la incorrección e ineficacia del castigo de los crímenes mediante la muerte, y el trabajo forzado en carreteras, canales y otras obras públicas habían sido sugeridos como sustituto apropiado. Los revisores habían adoptado esas opiniones, pero la idea general de nuestro país no había progresado aún hasta ese punto. Así pues, la ley para proporcionar los crímenes y los castigos fue rechazada en la Cámara de Delegados por mayoría de un solo voto. Bueno, y ahí ahí repetimos, Jefferson le muestra a usted esa esgrima permanente de la política, donde la gente no se da cuenta muchas veces que cuando se redacta un proyecto de ley, sea por algunas personas, donde tiene que haber algunos técnicos que conocen en especial la materia y tal, eso después se lleva a unas discusiones que pueden algunas veces tornarse bizantinas, tornarse enormemente complejas, largas, y donde todo el mundo quiere reformar algo en base a sus intereses o sus ideas, y entonces el texto que termina es muchas veces muy distinto en cierta manera, o no se aprueba de ninguna manera, o se aprueba muy distinto a lo que originalmente se había introducido. Eso es precisamente parte de lo que es la metamorfosis de las leyes en democracia, lo cual es normal en cierta manera, pero mucha gente ve esto en blanco y negro y dice, bueno, hicieron esto o no hicieron tal cosa. Bueno, había que negociar. Solamente un dictador, un tirano, puede imponer una ley así a trancas y a barrancas y decir esto se va a hacer de esta manera. Pero de otra manera o de otra forma, cuando es democracia, usted tiene que estar preparado a negociar. Y negociar significa que usted va a lograr algunos puntos, pero va a tener que ceder en otros. Y ese es el planteamiento siempre de Jefferson en todas sus ideas. Sigo adelante. Aquí está. Sí, aquí estamos ya. Imagínese usted en los Estados Unidos independientes. Entonces, bueno, somos independientes. ¿Y qué? Bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a lograr vínculos comerciales para poder sostener esa nueva nación. Hay que empezar a mandar gente que haga los tratados, que coloquen ese tabaco, esas pieles, esos productos agrícolas, lo que sea que haya que exportar, lograr entonces, primero ver quiénes son los países consumidores, quiénes son los países competidores, etc. Dice a propósito en la página 48. El 15 de junio de 1781 fui nombrado, junto con el señor Adams, el doctor Franklin, el señor Jay y el señor Lawrence, ministro plenipotenciario para negociar la paz, que por entonces esperaba efectuarse gracias a la mediación de la emperatriz de Rusia. Pero las mismas razones me obligaron a declinar el cargo y de hecho la negociación nunca tuvo lugar. Sin embargo, en el otoño del año siguiente, 1782, el Congreso recibió seguridades de que se concluiría una paz general en invierno o primavera y volvió a renovar mi nombramiento el 13 de noviembre de ese año. Entonces, de ahí ya lo pasan a Europa. Él es el sujeto indicado en muchos sentidos. Y fíjense la élite que están mandando. Están mandando a Franklin, están mandando a Adams. Sí, están mandando una cantidad de sujetos de primer nivel para que representen tanto en la firma de la paz definitiva ya con Inglaterra, como también la presentación en Europa de ese nuevo país. Y a propósito de ello, aquí hay una muy interesante, cuando él ya va para Europa y entonces está representando esa nueva nación de la cual habían llegado noticias y no siempre las mejores, ¿no? Entonces dice aquí, página 58, sin acosar,
sondeamos a los diversos ministros de las diversas naciones europeas representadas en Versalles sobre sus disposiciones al comercio mutuo y la conveniencia de estimularlo mediante la protección de un tratado. El viejo Federico de Prusia nos recibió cordialmente y sin vacilar, y cuando designó al barón de Thule-Meyer, su ministro en La Haya, para negociar con nosotros, le comunicamos nuestro proyecto, que pronto se convino con pequeñas alteraciones del rey. Dinamarca y Toscana entraron también en relaciones con nosotros. Pareciendo otros poderes indiferentes, no creímos oportuno hacer presión sobre ello. Entonces habla de cada uno de los países. Esta parte es realmente apasionante porque uno puede darse cuenta de lo que es ese día a día de una nación que está creciendo y que está empezando. Me muevo un poco más rápido para que podamos leer algunas cosas. Aquí está el comienzo de lo que luego va a ser las guerras bárbaras, las guerras con los berberíes. Fíjense, él era en este momento solamente embajador de los Estados Unidos. Y fíjense lo que dice en la página 60. Nuestro comercio en el Mediterráneo resultó precozmente alarmado ante la captura de 2 de nuestros barcos y tripulación por los cruceros de Berbería. Yo era completamente contrario a aceptar la humillación europea de pagar tributo a estos desenfrenados piratas y me esforcé por crear una asociación de las potencias sometidas a sus depredaciones habituales. En consecuencia, preparé y propuse a sus ministros en París para que consultasen con sus gobiernos artículos de una confederación especial en los siguientes términos. Y él expone un tratado allí, pero resulta que algunos países, España entre ellos, ya habían negociado con los berberíes, entonces sabotearon todo esto. Pero a Jefferson le quedó la espina porque fue la primera decisión en política exterior que tomó. Apenas fue presidente, mandó a los marines sin consultar al Congreso directamente a que fuesen allá a atacar a estos sujetos que vivían de pillar y pillajear todas a las naciones europeas y a la naciente nación norteamericana. Luego pasa una cantidad de reflexiones sobre la Revolución Francesa y sobre la actitud pusilánime de Luis XVI. Aquí son muchísimas las personas a las que cita, reuniones a las que fue. Me permito leerles una, yo creo que ya el tiempo está para cerrar. Creo que con esta bastaría si se las cierro. Su mente, está hablando de Luis XVI, su mente era la debilidad misma. Su constitución tímida, su juicio nulo y sin firmeza suficiente incluso para atenerse a su palabra. También su reina, altiva e intolerante con la contradicción, poseía una ascendencia absoluta sobre él, y alrededor de ella se reunían el hermano del rey d'Artois, la corte en general y la parte aristocrática de sus ministros, en particular Bretuil, Broglie, Bourguignon, Foulon, Lucerne, hombres cuyos principios de gobierno correspondían a la era de Luis XIV. Ante esta multitud, los buenos consejos de Necker, Montmorin, Saint-Priest sirvieron de poco, aunque fuesen al unísono con los deseos del rey. Las resoluciones de la mañana, formadas bajo su consejo, quedaban por la corte invertidas debido a la influencia de la reina y su corte. Bueno, y entonces aquí empiezan a decir un montón de cosas y al final él incluso produce una acusación directa a la reina donde dice que él habla de ella es realmente la culpable. Dice, me permito leerlos, eso está en la página 92. Es que es muy largo y muy específico el texto con circunstancias. Él habla maravillas de algunos personajes, repito, el abate Sieyès y otras personas a las cuales veía como hombres claros. Pero fíjense lo que dice acá. He creído siempre que de no haber existido la reina, no habría habido revolución. Ninguna fuerza habría sido provocada ni ejercida. El rey hubiese seguido la sabiduría de sus consejeros más juiciosos, que guiados por las acrecidas luces de la edad, solo deseaban al mismo tiempo hacer progresar los principios de su constitución social. El hecho concreto que cerró el curso mortal de estos soberanos, ni lo aprobaré ni lo condenaré. No estoy preparado para decir que el primer magistrado de una nación no puede cometer traición contra su país o no sea conducible a su castigo, ni tampoco que donde no hay ley escrita ni tribunal regulado, no hay una ley en nuestros corazones y un poder en nuestras manos, dados para el legítimo empleo de mantener el bien y rechazar el mal. De quienes juzgaron al rey, muchos le consideraron criminal y plenamente consciente y voluntario, muchos que su existencia mantendría a la nación con perpetuo conflicto con la horda de reyes que guerrearía contra una generación capaz de acabar pasándose a ellos, y que mejor era que muriese uno y no todos. Bueno, ahí sigue la disquisición. Es un texto realmente importantísimo. La autobiografía de Thomas Jefferson no es su vida completa, es un pedazo de su vida, pero vaya qué pedazo. Después él se salta todo lo que sería la parte apasionante de ser secretario de Estado, vicepresidente y presidente, pero para eso tenemos biografías y documentos que nos muestran ese crecimiento político del sujeto que muere en 1826. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y vaya qué sujeto de vida compleja, un polímata,
curioso en todo sentido, autodidacta, legislador, formado en leyes, pero con una curiosidad omnívora y voraz, que terminó su vida en Monticello, en su estado de Virginia, al que tanto quiso. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le dice algo, márquelo con la campanita, venimos con más textos y más libros y es siempre un placer poder compartirlos acá con ustedes. Y por supuesto desde acá también, es el deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.